Muy bienvenidos a todos a este vuestro canal, a Rumbo a la Supervivencia. Volvemos a tener a Mario Rodero con nosotros. Por cierto, que se me ha olvidado sacar su libro. ¿Dónde está? Aquí. Otra vez. Hay que hacer publicidad, Mario. Entonces, esto es lo que hay. Gracias. Mario Rodero, ¿por qué se vacían las iglesias? Vale, lo tenéis, Disponible en Amazon. Sí. lo tenéis en Amazon. Espero que no se me olvide poneros también el enlace por debajo. Y es un libro tremendamente ameno, aunque no es una broma. No es 5 páginas, ni mucho menos. Pero merece la pena. Es un libro muy bueno que yo leí la primera vez con mucho agrado y que volví a leer. Le tengo un poco olvidado. Voy otra vez por la 208. Lo que pasa es que mi hijo ha traído uno de filosofía y ahora estoy con el nuevo de filosofía. Pero de verdad que merece la pena. Bien, mirar. Igual que tenemos un psicólogo de cabecera, que es Sender, igual que tenemos un politólogo de cabecera, que es Armando, igual que tenemos a nuestro profesor de religión de cabecera y a nuestro profesor de biología de cabecera, que es Mario. Y ayer veo una entrevista en Wild Project que os la recomiendo, a mí me ha encantado, son 4 horas que yo creo que merecen la pena, de un chaval que salía hace muchos años en un programa controversial que se llamaba Crónicas Marcianas en España, en los años 90, primeros de los 90, debía de ser. Y entre algunas infames actuaciones que había, salía un muchacho joven de 13 años, que era este que acaba de entrevistar Wild Project, que era ya entonces pues un cerebrito, es un tipo que tiene un coeficiente intelectual muy alto y tal. Y a mí me encantó la entrevista, porque la entrevista es justo lo que ha pasado en mi vida, todo lo que yo he ido buscando a lo largo de los años, y muchas de las cuestiones me las ha solucionado Mario, pero claro, abordadas por un tipo con un coeficiente intelectual enorme y con mucha cultura, ¿no? Que es el paso, él cuenta, este muchacho cuenta, él hizo 3 carreras a los 13 años, teología, filosofía y creo recordar física o algo así, o no sé, algo parecido, ¿no? Una más científica. Entonces ya denota un poco por dónde iba él. Cuando era joven, que he estado revisando sus entrevistas, él decía que era sumamente creyente, que estaba convencido de la existencia de Dios, que no le cabía ninguna duda. Entrevistas con Sardá decía, que era el del programa, el director del programa, decía que él no concebía la vida sin la creencia en algo superior. Y la evolución suya, que yo creo que es un poco la que yo he tenido, curiosamente, por supuesto no intento compararme en nada, pero que ha ido por ahí, es él ha evolucionado más hacia tener más conocimientos, le ha vuelto más escéptico. No ha dicho que no crea en Dios, pero no tiene la certeza como antes, sino que lo pone en duda bajo varios aspectos. Bien, y eso es lo que yo quiero que Mario nos hable. Quería poneros un poco en contexto, porque estoy seguro que esto os ha pasado a muchos. Como yo de pequeño, pues tienes unas creencias estupendas, sólidas, o crees que son sólidas en aquella época, en mi caso, pues católicas, y luego, pues con el tiempo, en fin, van bajando a veces de intensidad, o en otras personas con mucha fe incluso se acrecientan. En el caso mío fueron bajando de intensidad, pero no dejo de pensar que tiene que haber un Dios, no quiero que sea el Dios de los huecos, tal. Bien, eso es la idea, ¿vale? Yo no me voy a poner filosófico porque no es la idea y porque no soy quién, pero por ahí es por donde voy. Entonces, empecemos. Vamos a ver, él habla de varias cosas. Yo quiero aprender de ti, Mario. Yo sé que has estudiado muchísimo de filosofía, 1.000.000 de veces más que yo, pero bueno, yo he leído ahí 4 libros, 4 pasajes, 4 cosillas para intentar, por lo menos, no hacer el ridículo cuando hablo con algunas personas. Recuerdo varias cosas, yo no sé si era de Santo Tomás de Aquino, el tema de la imposibilidad de la regresión infinita. Este señor comentaba que la nada no puede existir porque la nada es nada. Es decir, es un poco la idea de que anterior al Big Bang o en algún punto de nuestro mundo tiene que haber algo, que es lo que a mí me parece, ¿no? La idea de
Sí. lo perfecto que es el mundo, alguien tiene que haberlo construido de alguna manera. Empecemos por ahí, a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué hay de eso? Bueno, bueno, yo para empezar, para, digamos, enmarcar un poco la cuestión, como el chico es un, bueno, el chico, este ya es un señor mayor, es un profesor, Con cara de niño. por cierto, es profesor aquí en Comillas, en los Jesuitas, al lado, no lejos de mi casa. Anda. Eh, sí, es que era compañero de un amigo mío que es profesor de filosofía allí, pues era compañero suyo. Y bueno, pues él como aficionado a la filosofía y a la teología, que son dos disciplinas profundamente racionales, pues lo enfoca todo desde ahí y el discurso suyo es todo racional, todo racional, todo racional. Pero el ser humano tiene esa dimensión que es fundamental, es importantísima, pero no es la única, ni muchísimo menos. Por ejemplo, yo no puedo declararle mi amor a mi mujer con discursos racionales y filosóficos, porque me mandaría a la mierda directamente, ¿no? O sea, eso no De hecho, la mía me tendría lo que... critica bastante. Te lo juro, ayer mismo estábamos enfadados. Es que no puede ser contigo. Yo lo que quiero es cariño y no los tratados filosóficos que me sueltas. Ayer me pasó eso. Claro, es porque, bueno, el ser humano tiene una serie de dimensiones y no puedes utilizar las potencias que tienes de una dimensión concreta para otra. La razón para los sentimientos, o yo qué sé, o si tú le preguntas a Messi, por ejemplo, ¿tú cómo has calculado esta jugada? No la ha calculado. Él tiene un instinto, se mueve, pero no lo está pensando. Yo voy a hacer esto y luego lo otro y luego se lo paso a este y luego no. Él tiene un fluir, un movimiento. Y bueno, pues la filosofía, el razonamiento tiene su ámbito y la espiritualidad y la vivencia de la religión, de las religiones, no solo de la nuestra, de las religiones, se vive desde la razón también, eso es importante en el catolicismo particularmente, pero desde otras potencias diferentes fundamentalmente. Es decir, la espiritualidad, para que la gente que nos escucha nos entienda, muchos, por ejemplo, alguna vez han estado en la naturaleza, ante un paisaje sublime, o ante una tormenta, o sobre todo ante el cielo estrellado, por ejemplo, simplemente, y les ha surgido una percepción que podríamos llamar espiritual, ¿no? Pero no han razonado nada, simplemente están viviendo una experiencia, una vivencia, una comprensión, una seguridad de algo que todavía no tiene nombre para ellos, ¿no? Pero lo han captado, ¿no? Lo han captado. Y entonces este chico pues lo plantea todo desde la filosofía. Es que si no podemos saber si Dios existe o no, pues claro, no podemos saber si Dios existe o no, pero es que no se trata de eso. No se trata de investiguemos, averigüemos a ver si Dios existe y entonces decidiremos. Es que no, eso no es posible, eso no es posible. A mí me lo explicó muy bien de esta manera un amigo que yo me desgañitaba en un lugar de Francia al que solía acudir, que se llama Tessé. Yo me desgañitaba porque me preguntaba por la fe. ¿Qué es eso de la fe? Porque él no lo entendía bien. Yo se lo trataba de explicar y él me dijo, eso es como cuando yo estoy trabajando y confío totalmente en mi mujer que no me la está pegando con el butanero. Y dije, exactamente, eso es. Tú no has puesto un detective privado a tu mujer para ver si te la está pegando ni nada. Tú tienes una confianza. La palabra primitiva para la fe cristiana no era razonamiento correcto sobre el origen del mundo de Dios. No. Era pistis en griego, que significa confianza. Tú has sabido de lo sucedido con el Señor Jesús, has sabido de lo que cuentan los apóstoles, de lo que vieron y de lo que les ocurrió, y tú confías en ello. Pero confías porque tu corazón, que tiene sus sistemas de percepción de la realidad, te lo confirma. Y tú te puedes equivocar, igual tu mujer te está engañando, pero tú notas que ahí hay un vínculo que no... Bueno, pues igual con Dios. La experiencia de Dios se puede tener sin demasiado razonamiento. Como él decía, de niño y de adolescente también, era muy religioso. Yo también de niño era más religioso que ahora.
pero nadie me habían convencido con un razonamiento. No, 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 no. Mi primer gran momento espiritual y religioso fue mi primera comunión. Y tenía 7 años. Y nunca se me ha olvidado. Nunca se me ha olvidado. Pero yo allí percibí, viví cosas que ya no se me han olvidado. Y no eran razonamientos. Luego lo puedo apoyar con razonamientos. Yo con razonamientos puedo tratar de convencerme de que mi mujer es mejor que todas las demás que conozco. Bueno, pero no lo necesito, no me hacen falta. Y este chico sí le veo muy centrado en ese tipo de argumentación de que la nada no puede existir porque si es nada no sé qué, y empieza con eso a darle vueltas. Eso es como yo lo veo. La vivencia religiosa puede y debe estar apoyada por el razonamiento filosófico y teológico, pero no es necesario. No es necesario. Hay un pasaje del Quijote muy interesante que comenta Unamuno después muy bien. Y es que a Don Quijote nadie le hace ni caso. Todo el mundo lo toma por loco. Es un idiota, es un venado, un tal. Y de pronto Don Quijote va con Sancho por el campo y se encuentra un grupo de cabreros, que son totalmente analfabetos. Y cuando los cabreros le preguntan, ¿y usted qué hace? ¿Y por qué? Y les empieza a explicar, y los cabreros están fascinados con lo que dice. Y Unamuno dice, es que la pureza mental y sentimental de esa gente les permite, sin filtro, comprender y saborear, la palabra sabiduría viene de saborear, lo que Don Quijote les está enseñando. Pues es algo así creo yo. O sea que... Y me dio la impresión, una imagen que me vino con los vídeos de estos de Will Project que citas, es que si nosotros queremos estudiar las galaxias, para eso no nos sirve un microscopio. Necesitamos un telescopio, no un microscopio. Si nos equivocamos de herramienta, pues no vamos a poder hacer nada. Como dicen, es que no podemos saber nada. Claro, porque estás usando un microscopio para mirar la inmensidad, la eternidad. Es que no sé si me explico, lo intento, Sí, pero... sí. A ver, es evidente que si nosotros consiguiéramos arreglar el mundo, o al menos nuestras mentes, aquí ya yo me ponía a escribir libros. Entonces, bastante con que, bueno, algo saquemos y sí, te estás explicando bastante bien y yo también lo voy a intentar. Me surgen varias cosas, tengo por aquí varias preguntas que te quiero hacer respecto a este muchacho, pero Sí. me van saliendo otras paralelas que yo creo que también son interesantes porque se trata también de las vivencias que hemos tenido. Mira, hace un tiempo, yo creo que fue la famosa entrevista esta de José Luis de Prada, se llama José Miguel de Prada. José Manuel. eh, José, Soy un bueno, de desastre. Prada. Bueno, de Prada, bien. Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada, vale. Creo que fue en la famosa entrevista con el cómico ese que le pregunta, bueno, pues si tú eres tan inteligente, ¿por qué crees en Dios? Y la respuesta magistral es precisamente porque soy inteligente y porque llego a los límites de lo que no sé. Y me llama la atención estos aspectos que dices tú en los cuales hay algo que no se puede explicar, como a ti te pasó en el momento en que hiciste la segunda comunión, o como a mí me ha pasado en algún momento que estuve interno, como sabes, un año nada más en un colegio de curas. Juan Manuel de Prada escribía algo que yo ya llevaba rumiando desde hace años. Yo tengo una relación de amor-odio con el Quijote. Porque claro, me le sé de memoria, como todos los españoles sabes qué va a pasar. Entonces es un libro que no te puede llamar la atención porque ya sabes que le van a mantear, ya te sabes todo, ¿no? Pero tengo que volver a leerlo porque es que tiene aspectos sublimes, que yo no he vuelto a ver ni en Quevedo, ni cuando dicen yo lo siento, pero no lo he vuelto a ver. O sea, hay cosas hay libros, hay páginas que las tengo subrayadas, que las tengo solamente con un asterisco porque dices, esta página es un libro entero. En esta página, luego otras son aburrimiento, un tostón, porque tampoco hay que engañarse, hay cosas que son muy pesadas y mezcla demasiadas cosas para mi gusto, o no las he sabido entender. Pero hay cosas que yo desde crío decía, ¿cómo alguien puede escribir esto? ¿Cómo puede llegar Pues, a este aspecto sublime? Y de Prada decía, incluso cuando escribo, veo la mano de Dios ahí. Creo que es en esa entrevista. Y el otro le dice, bueno,
yo lo llamo oficio. Y él le dice, bueno, hay algo más que oficio en eso. No dice exactamente está la mano de Dios ahí, y menos que le va guiando, pero como que hay una especie de conexión, y yo de verdad lo he visto. O sea, hay cosas en la vida que trascienden de alguna manera gracias al intelecto que tenemos. A un gato no le va a trascender, o a mi perro, o al canario, pero a lo largo de la vida yo he tenido lapsus muy extraños con una especie de conexión superior con algo. Yo, esto suena a broma, no digo que haya oído No, hablar esto, a los marcianos de Yamamundi, como aquellos del pelo largo que salían en los años 80 en la tele, pero me ha pasado eso alguna vez. es que, bueno, citamos aquí varias cosas. La última que has citado es quizá la experiencia, la vivencia de Dios actuando en tu vida. Eso es algo absolutamente normal y prácticamente imprescindible en la vida cristiana. Se tiene que tener un poco la sensación de la presencia de Dios. Lo que pasa es que eso varía mucho de intensidad. Una cosa es que pues un día simplemente vayas muy concentrado en una Semana Santa, vayas allí a la celebración y tal, y opa, sale, oye, me ha llegado, bueno, vale. Pero puede haber momentos que los místicos han llamado teofanías, o sea, momentos de irrupción de Dios durante un breve tiempo en tu corazón y en tu cabeza, y que te dejan absolutamente sobrecogido. Y eso puede pasar. En situaciones extremas, por ejemplo, pues yo que sé, alguien que está a punto de ahogarse o cosas así, ¿no? De una manera más suave, esa irrupción de Dios en la vida, pues es lo que siempre hemos llamado vocación. Vocación viene de voco, llamar, es una llamada. Dios te hace una llamada. Y Ortega, que no era cristiano, por lo menos en casi toda su vida, pues él escribió, bueno, no escribió, hizo un pequeño discurso que es la única grabación que queda de Ortega, que yo me sé de memoria la primera parte, que dice nada más, la vida verdadera, la vida auténtica de cada cual, consistirá en hacer lo que hay que hacer y en evitar hacer cualquier otra cosa. Porque en tu corazón de pronto sabes en qué consiste tu persona, en qué consiste tu vida, en qué consiste tu misión. Eso diría Don Quijote. ¿En qué consiste tu misión? En que hay un momento en el Quijote, hablo de memoria, que si luego alguien me sale y me lo corrige, pues bien corregido. Va Don Quijote por un camino y le paran tres paisanos allí y le dicen que por qué va con armadura y todo eso, ¿no? Y entonces él empieza a decir que es que soy caballero andante y salgo a los caminos a proteger a viudas, huérfanos y menesterosos. Y bueno, y entonces los otros se echan a reír y le dicen que eso son tonterías, que eso ya no existe, que eso son de las novelas. Y que tú no eres caballero andante, tú eres un fantoche. Y entonces él se encorajina y se pone colérico y tal, y les dice, yo sé quién soy. Es decir, yo sé cuál es mi vocación, yo sé lo que Dios ha puesto en mi corazón, sé lo que tengo que hacer en esta vida, ¿no? El otro día le preguntaron a la cantante Rosalía, esa que se ha hecho famosa, no sé si la habéis oído, una que canta como en plan ópera y tal, ¿no? Y le pregunta una señora que le entrevista, una actriz, le entrevista y le dice, pero ¿tú sabes qué es lo que quiere Dios de ti? Y dice, sí, que haga música. Esa es mi vocación. Me ha pedido, entre comillas, no es que me haya hablado aquí al oído, ¿no? Pero me ha pedido que haga música. Yo tengo que saberlo, de manera que hay gente que sabe que tiene que dedicarse al tema sanitario, o hay gente que tiene que cuidar una familia, o hay gente... Uno sabe quién es y lo que tiene que hacer. Y ahí está sintiendo la mano de Dios sujetándole, ¿no? Eso para mí me parece muy verosímil y muy defendible, ¿no? No con el lenguaje filosófico que usa nuestro amigo, yo no me acuerdo cómo se llama, el chico este, Oh, el superdotado de Carlos 170 Blanco, de algo así. Carlos Blanco, sí, Carlos Blanco. Bien, bien. Oye, eso, porque me despierta cosas que tengo por ahí. Lo del Quijote, por ejemplo, como bien has dicho, ¿no? Yo leí
no lo terminé. Confieso que no lo terminé porque lo estuve leyendo acá en PDF y yo es que no puedo leer en los celulares. Pero leí, gracias a ti, el de Unamuno, la Vida de Don Quijote y Sancho. vida de Don Quijote y Sancho, porque me lo habías comentado y efectivamente es un tratado enorme. Pero claro, es un tratado enorme que parte de un libro enorme. Todavía me llevó a más, porque claro, yo... Es el libro más leído de la historia después de la Biblia. No, no es poca cosa. Es correcto, y es español, que no es poca cosa. Sí. Hagamos patria. Pero todavía cuando leí el análisis, que hay que ser un hombre para leer el análisis de Unamuno, o sea, el Quijote hay que ser un hombre, pero para leer el de Unamuno hay que ser 2 hombres. Pero todavía me llevó más, porque o sea, yo había leído el Quijote, como todo hijo de vecino, de pequeño, como buenamente puede uno en el colegio, y luego ya, pues con las herramientas que ya uno tiene de adulto. Y ya me pareció un libro que escondía cosas que, repito, o sea, yo no voy a decir que es que Dios se entretuvo en sostener la mano de Cervantes cuando lo escribió, pero que yo veía algo ahí que decía, jolines, pues el Cervantes tiene una inspiración de algún lado, es un genio, pero es que encima luego lees lo de Unamuno, que no se lo ha inventado, algunas cosas de Unamuno puedo entender que las puede haber metido con calzas ahí para decir, bueno, voy a hacer que cuadren, pero otras salen del libro, o la inmensa mayoría, del Quijote. O sea, el Quijote tiene dentro, es un tratado de filosofía que luego este señor nos desvela. Entonces, todavía entendí más eso, es decir, pues no es un libro normal, o sea, no son los libros de Pérez Reverte, que sí, muy bonito, me encantó A la triste el otro día que lo había leído, pero no es eso, hay algo ahí que dices... A mí hay un fragmento que me produjo una conmoción que no se me ha olvidado y yo se la contaba a los alumnos siempre en mis clases, ¿no? Le decía que en el prólogo de Vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, él que está viviendo el desastre del 98, esa España que está dolida porque ya ha perdido sus últimas posesiones y está bueno, hundido el país y están buscando una regeneración, ¿no? Y entonces él dice que la única posibilidad es hacer una peregrinación a la tumba de Don Quijote, que es el corazón de la hispanidad. No solo de España, hablo de la hispanidad del otro lado del charco, donde tú estás ahora. Es el corazón de la hispanidad, ¿no? Y entonces hay que hacer una peregrinación a la tumba de Don Quijote. Y entonces, para que resucite, dice, para que resucite. Y entonces escribe, ¿y creéis que Don Quijote no resucitará? Pues estáis en un error, porque lo hará el día en que Sancho Panza, agobiado por sus recuerdos, tome la armadura, la lanza y la espada de su maestro y salga a los caminos a defender huérfanos y menesterosos. Toma ya. Ahí voy. O sea, hay algo... Todo el mundo debería intentar leerlo. Cada uno saca... Es que ¿cuántas personas leen el Quijote? Al final vamos... esto no es un libro del Quijote, recordemos que estamos hablando de algo todavía superior. Pero sí, o sea, cuantas veces lees el Quijote, vuelves a sacar cosas, que es la magia de ciertos libros como este, que lo puedes leer un montón de veces, saber de sobra todo lo que va a pasar, porque al final todo el mundo lo engloba dentro de, bueno, de las cosas simpáticas, pues eso, del manteo, del loco que estaba en la montaña y todas estas cosas, pero hay cosas increíbles. Bien, vamos más allá. Este chico, Carlos Blanco, creo que se llama, que me llama la atención. Efectivamente es un tipo ya ahora, no de joven, pero sí ahora, vaya, yo no soy psicólogo, pero parece que ahora él mismo lo dice, bueno, ya ahora sí soy más crítico, no pongo en duda la existencia, pero bueno, la intento buscar y no encuentro causas ni para sí ni para no, cosa que antes no hacía, que antes lo situaba, pero lo que me llama la atención es verdad que es un tipo, yo creo que no está tan cerca de quizá del tipo Tyrone de Grasse, que ya sabes que este tío dice, que es como el sucesor de Isaac Asimov, que además creo que fue discípulo de él. Sí, seguro sabes quién es, que ha hecho la serie Cosmos, la nueva. Sí, es un norteamericano, ¿no? Es un norteamericano negro, gordo. Sí, así. sí, ya sé quién es, sí, sí. Tengo pendiente contestarle un vídeo, sí. Yo creía, ok, sí sabes de él, que sabes que él es de los que dice la ciencia es la ciencia y simplemente no hemos llegado Sí. y llegaremos y esto es indiscutible, tal que hace la nueva versión de Cosmos
que ya había hecho Carl Sagan en los 70 o cuando sea que la hizo, Sí, ¿no? y con la misma idea de Carl Sagan, sí. Ajá. Sí, Y le conozco. entonces, este no sigue esa línea, pero parecido. El Blasco no sigue, el Carlos Blanco no sigue la línea, pero parecido. O también la de, creo recordar, también de haberle visto algunas entrevistas a Stephen Hawking que decía, yo por mí, del Big Bang para atrás puede no haber nada sin ningún problema, me sirve tanto como que lo haya. Decir, ambos eran de que me pareció a mí, aunque Stephen Hawking siempre era un poco más complicado. ¿Me No, equivoco por la cara ah, que estás poniendo o no? bueno, es que nos liamos, pero es Ok, diferente, ¿no? vale, vale. No, no, El, el- el señor este, Tyron, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, no le he oído mucho. No, tengo pendiente escuchar a fondo su vídeo. Vi un vídeo sobre el dios de los huecos y ya le contesté en su momento. Hice un vídeo sí, sobre el ateísmo de los huecos. Le llamé yo. Que sí. ellos rellenan los huecos de su ateísmo con que Dios no existe y con ello ya me quedo mal. Pero hablábamos de este Tyron y de... Ok, lo que te decía es que este Carlos Blanco, con no ir exacto por la línea de ellos, no ha abandonado del todo la idea de que pueda existir. Es decir, Tyron la ha abandonado. Listo, aquí no hay más que hablar. No hemos conocido todo, pero lo vamos a conocer. Carlos Blanco, por ejemplo, dice que considera que la mente no va a poder nunca llegar a entender todo. Pues claro, Y algo que además claro que hemos no. hablado tú y yo muchas veces, que cuanto más conocemos, solo sé que no sé nada. Cuanto más conocemos del Claro, cosmos, sí. más grande se hace y cada vez sabemos menos. Y, Y y Carlos Blanco lo vamos, defiende. bueno, pero verás, a mí me gusta una frase que escuché una vez, que un agnóstico es un ateo vergonzante. Un ateo vergonzante, quiero decir, es alguien que en el fondo le cuesta mucho decir que es ateo o no quiere herir a lo mejor a gente de su entorno o de sí mismo, pero que no se atreve a decir yo paso de la religión, pero de hecho pasa, o sea, no acude a la iglesia, no pertenece a ningún grupo, no lee la Biblia, no toma en serio nada religioso. Un agnóstico es un ateo vergonzante. Yo creo que este chico se hizo ateo, pero no por la inteligencia, sino porque en un momento dado prefirió otras cosas. Mm, y entonces cabe preguntarse, ¿qué pasa? ¿Las personas inteligentes son ateas y las creyentes no, o al revés? Pues no van por ahí los tiros. Veréis, yo fui una vez a una conferencia, tuve la suerte de conocer en conferencias, no personalmente, a don Julián Marías, que era una de las personas más atractivas que yo he ido a escuchar alguna vez, ¿no? Y él decía que no se debe usar la palabra inteligente para personas de alto cociente intelectual. Que esas personas que hablan muchos idiomas y que tienen muchas carreras y que saben tanto de ciencias como de letras, esos son listos. La persona inteligente no es el listo. La persona inteligente es aquella que tiene una mente abierta a la realidad. Abierta a la realidad. Nosotros tenemos la desgracia de conocer muchos políticos, supongo que en Costa Rica pasa igual, que son personas muy listas, con carreras, que hablan idiomas, pero cuando empiezan a hablar te das cuenta de que la realidad no cabe en su cabeza. O sea, les tiene sin cuidado la realidad. Para ellos 2 más 2 suman 7 si les conviene, y si no suman 10, es igual. Ellos van a defender lo que les conviene a su ideología, a su partido o lo que sea. Les tiene sin cuidado la realidad. Esa persona no es inteligente, es lista. La persona inteligente no soporta el contraste con la realidad. Con la realidad. Y una Eh, persona inteligente no soportaría ser agnóstico atea contemplando el cielo estrellado, sin necesidad de más discurso. Pero yo lo veo así. bueno, me llama la atención eso que dices porque a mí me llevó muchos años entenderlo. Y seguramente por complejo. Yo creo, si yo siempre gastaba bromas con mi padre, ¿no? Es que yo tengo un montón de complejos infantiles y tal, que no lo eran, fui un niño muy feliz. Pero, por ejemplo, yo no terminé la carrera. No terminé la carrera porque no me dio la gana. Yo no hubiera. Perdón, yo no terminé la carrera. Yo no empecé ninguna carrera.
De hecho, no terminé ni siquiera la secundaria. Yo quería trabajar con mi padre a la fábrica y así fue. Yo le llevé a mi padre por la camino a la amargura, quería que yo estudiara empresarial. Yo no hubiera estudiado nada, nada, ni recreo, ni comedor hubiera probado, porque era imposible. Años después me di cuenta de las lagunas, fui a un curso por casualidad de algo de informática y fue como un... Ahí no estuvo Dios que se me encendió, ahí fue mi mente razonable, lo poco que me quedaba, y dije, uff, me faltan herramientas para el mundo donde vivo enormes. Y ahí empecé a arreglar como pude el desaguisado de no haber estudiado con cursos, con formaciones, con cosas, ¿no? Con libros. Yo creo que de ahí viene mi manía de tener tantos libros, de tener una biblioteca grande y tal, porque creo que es muy importante. Mi hijo ahora está estudiando y le veo que tiene unas herramientas que va a tener que yo no tuve. Directamente los que no tuvimos esa formación, tienes un nivel a donde vas a llegar. Pero es verdad que tiempo después me costó muchos años darme cuenta que las personas de carrera, y esto no es faltarle a nadie, en demasiadas ocasiones tiendes a pensar que son personas que deberían de tener muy desarrollada la inteligencia, como bien dices tú, y no. O sea, tienen muy desarrollado un abogado que se sabe recordar un no sé qué artículo y tal. Pero luego te sientas a hablar con él de otras cosas de la vida y dices, uff, pero es que le Qué queda, flojo, le, le queda un rato a este. Es qué sorprendente, dice, flojo. pero es un arquitecto estupendo y hace unas casas maravillosas y todos los hemos conocido, matemáticos sublimes, que dice, pero ¿cómo este tipo calcula mentalmente? Pero luego hablas con él de cosas de la vida, de cosas normales y efectivamente están, pero a veces digo, pero si está usando el razonamiento del colegio, de mi cole de 16 años, el tú más. O, o a lo mejor no sabe construir felicidad en su familia, o no sabe gobernarse y se Eh, engancha a la es, coca. es correcto. Entonces, eso me ha pasado, pero te explico. Tú has contado que posiblemente Carlos, ya le vamos a hablar aquí como si le conociéramos de toda la vida, que Carlos Blanco es un ateo disfrazado, lo que quieras, Un ¿no? ateo vergonzante, digo yo. Él Bien. dice, yo soy agnóstico. Es un ateo vergonzante, creo. Pero te explico mi caso, por ejemplo. Me conoces bien, tú y yo Sí, empezamos sí. a hablar por WhatsApp hace muchos años. Yo soy un tipo que tuve un periodo muy cercano a la religión como tuviste tú. Yo recuerdo que a mí Dios me cumplía todos lo que yo le pedía. Me fui haciendo mayor y empecé a pedirle menos cosas de adolescente porque dije, ya intuía que no me iba a poder cumplir todo. Y en algún momento me di cuenta que todo no se cumplía. Y en algún momento mi padre se murió y en algún momento, mi padre ha muerto hace poco, ¿no? Pero que de joven tienes esa idea religiosa que luego yo al menos fui perdiendo o se fue difuminando. Yo a día de hoy sería ese ateo o agnóstico, ateo no, evidentemente, pero posiblemente sí sería ese agnóstico, o sea, no consigo creer en Dios, sé que quiero creer, sé que hay algo dentro de mí que me llama a eso, no sé por qué, psicológicamente, no tengo ni idea, pero yo no lo consigo, pero yo te aseguro, bien me conoces, que yo no tengo ningún problema. O sea, si yo fuera ateo, yo salgo aquí y digo, mire, soy ateo y discuto contigo lo que haga falta. Luego hago el ridículo, pero lo discuto. En mi caso es que no consigo encontrar un argumento para creer en Dios o una forma de, o no entra Dios en mí, pero no dejo de buscarlo. Por eso te conocí. Y por eso leí tu libro. Y por eso sigo leyendo muchísimos temas de religión. Y por eso me mandas y me dices, Arturo, léete el libro de Unamuno y me lo leo. Y léete este y me los leo. Es un afán el que tengo enorme. Es decir, no soy ese agnóstico vergonzante, no tengo ninguna vergüenza, pero me debo de situar ahí porque quisiera Yo llegar. creo lo que tú me estás describiendo, al menos según el hermano Roger de Tessé, que es un maestro para mí, él dice, quien tiene esa vivencia que tú describes, tiene fe. Eso es la fe. Otra cosa es que eso, como una planta que se la riega más o se la riega menos, crece más o crece menos, o se enferma, o bueno, depende de cómo se la vaya cuidando y alimentando, ¿no?
pero hay quien no tiene ni la menor necesidad de fe y a lo mejor va a misa los domingos porque en su ambiente se va a misa, pero no, aquello le tiene sin cuidado, le da lo mismo no ir. O lo contrario, o gente que no va nunca porque en su ambiente no se va, pero como tú dices, hay algo por dentro que te lleva a buscar, a leer, o a lo mejor te da por el hinduismo, o por donde estás. Bueno, esa es una cuestión importante. Pero yo en realidad, aunque tengo gafas gordas por haber leído mucho, pero me guío por 2 docenas de frases nada más. Yo creo que como todo el mundo, ¿eh? Pero bueno. Y una de las que me guío es una de Ortega, que es la más conocida de él, ¿no? Que dice: yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, tú cuando eras niño estabas rodeado de una circunstancia religiosa. Hay en un colegio de curas, con un profe de religión, ibais a misa, lo que sea, o a lo mejor estaban en el rosario, yo qué sé, lo que fuese, ¿no? Te haces mayor y cuando tú te haces mayor y sales de ese ambiente educativo de los colegios, es como si salieses de una bolsa y sales de pronto al exterior. Y en el exterior el mundo no es religioso. Sobre todo aquí. Allí en Costa Rica no lo sé, pero aquí en España el mundo es hostil a lo religioso. O sea, la conversación religiosa está proscrita. Si tú sacas ese tema a relucir, salvo que sea con personas de mucha confianza, la gente no, de eso no se habla, de eso no se habla. Entonces, si tu circunstancia no es religiosa, tu vivencia anterior se va apagando, se va apagando, se va apagando. ¿De qué manera alimentar entonces, si es tu deseo, o por lo menos el mío lo ha sido, esa espiritualidad que te nació desde chico? Pues buscar una circunstancia, salvar tu circunstancia, buscando gente con la que sí tratar. Yo por eso le he llamado a mi canal Abadía Laica. ¿Por qué? Porque sin hacernos frailes ni monjas ni nada de eso, ni vivir en un convento, estamos buscando agruparnos, juntarnos gente que seamos de fe para crear un ambiente donde la fe sea posible vivirla. Si no, estás viviendo como si eres un aficionado del Real Madrid y llevas siempre una bufanda del Real Madrid a la garganta y te presentas en el Camp Nou y te sientas donde están todos los hinchas del Camp Nou, allí con tu bufanda del Real Madrid. Pues vas a estar un poco incómodo, ¿eh? Y lo mismo si llevas una bufanda del Barça o del Atlético de Madrid y te sientas en donde están los hinchas del Real Madrid, que son algunos muy bestias. Y si te sientas ahí, pues te estás jugando el tipo. O sea, o como mínimo, la gente va a preferir no acercarse a ti como si estuvieses apestado. Entonces, pues todo el mundo procura ajustarse al ambiente en el cual quiere estar incluido. Y eso es el motivo por el que muchos chicos son religiosos mientras están en un colegio y al salir del colegio entran a la universidad y ya pierden la fe, para adaptarse al ambiente en el que están metidos. Lo comentas bastante en el libro. Ese es un tema recurrente en el libro tuyo a lo largo de muchas páginas, efectivamente, el entorno donde estás. ¿Crees que también haya algo de, como todo, ¿no? Yo entrevisto a José Luis Presa, con una barba así y tal, pero luego es un tipo con la cabeza muy amulada. Yo la primera vez que le vi, tal. Entonces, es verdad que tú te das cuenta que al final la inteligencia, el razonar, el hablar con otras personas, ayuda mucho. ¿Tú crees, como dice Manuel de Prada, que precisamente buscamos a Dios? A ver, válgame, a mi edad me da igual lo que me consideren, si me consideran tonto o listo, y yo creo que a la tuya más todavía. Pero ¿tú crees que precisamente la gente que buscamos a Dios es porque tenemos más inteligencia en ese aspecto, no en otro? O sea, yo no sé nada de hélices de aviones, pero a lo mejor precisamente el haber profundizado un poco sobre el tema, el haber estado en un colegio religioso, yo soy una persona que basta que me digan que algo no es así para que trate de investigarlo y analizarlo. Yo a veces cuando intento hablar de religión con alguien que, como bien dices,
son 1 de cada 40, bueno, te llevas 39 no, pero alguna vez sale alguno que sí. Hay personas con las que dices, es que yo no puedo hablar contigo. O sea, mira, muy sencillo, mi hijo el otro día me dice, hace un año o dos, me dice, papá, yo soy ateo. Estupendo. ¿Y qué es? No, pero yo no creo en Dios, tal, no sé qué. Digo, pero ateo, agnóstico. No, pero esto, que espera, que me lo explicaron y tal. Y yo me senté con él y le dije, a ver, hijo, explícame. Y me gustó mucho, porque al final le digo, yo creo que te das cuenta que no eres nada de lo que me estás contando, ¿verdad? No, pues, no, es que y al final es que mi amigo también lo es. Digo, vale, estupendo, digo, pero empieza a darte cuenta de lo que estás hablando, empieza a darte cuenta de la base, es decir, cuando alguien te guía por un camino que es la obligación, como me dijiste tú una vez, me dijiste, pues si eres su padre, es tu obligación, cuando te guían, cuando aprendes, se te quita toda la tontería que hay, por ejemplo, ahora en España, que efectivamente la hay. O sea, todos, no, yo soy ateo. No eres ateo, eres inculto. Que habrá ateos de verdad, pero la mayoría de los que hablas son incultos. ¿Por qué? No, porque sí, porque es más cool ser ateo, ser agnóstico. Entonces, quizá las personas inteligentes en ese aspecto, o los que tenemos, o los que hemos profundizado, tendemos más a creer a lo mejor en Dios, algunos de nosotros, porque encuentras unas bases que a otra gente le falta y siguen el rebaño nada más. Entra también en tu libro eso. Sí, yo no sé, yo ahí he ido cambiando. Ahora mismo estoy en una posición como que veo las potencias humanas como si fueran pisos, ¿no? Como si fuera un edificio con muchos pisos, ¿no? La inteligencia buena, la que hablábamos antes, lo de apertura a la realidad, es una de ellas. El ser listo es otra de ellas distinta. Los sentimientos es otra. Por encima está lo que yo llamo intuición, que es una capacidad de la mente de comprender y percibir sin demasiadas explicaciones, nada más que así con chispazos. De pronto te das cuenta, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Un poco, vuelvo a Messi, ¿no? Messi no se ponía con una pizarra ahí a ver a quién se le pasó la pelota, ¿no? Él ¡pum! Tiene un vistazo, lo ve y ya sabe por dónde ir. Bueno, pues la inteligencia no es decisiva para ser ateo ni para ser creyente. A mi manera de ver, tú ves personas inteligentes, de las más inteligentes que te puedas imaginar en la historia, ¿no? Pues por ejemplo Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, todos esos son creyentes. Pero luego en el siglo XVIII aparecen personas que son muy inteligentes también y que defienden lo contrario, en la ilustración y tal, ¿no? Pero lo más importante es el ambiente en el que estás. Y tu corazón, lo que tu de corazón te está diciendo. Pero, A mí me parece que una persona que no esté espiritualmente enferma, su corazón le dice que tiene que levantar la vista. ahí quiero yo llegar. ¿No crees que esas personas, eh, tantísimos filósofos que llegan, a ver, pues sí, lo que hablamos, el de Gras, quien te dé la gana, ¿no te parece que quizá haya también un poco ahí de eh, lo niego por desconocimiento? Es decir, no es fácil, estudiar teología son 5 años o 6 años, una cosa así. O sea, los curas católicos no son, como lo hemos hablado tantas veces, los protestantes aquí, por ejemplo, que, bueno, el que le dé la gana se mete ahí y tal. O sea, un cura estudia sus 5 años y luego estudia filosofía y tal. ¿No crees que quizá haya una imposición de esas personas inteligentes? Yo creo que la hubo en los años 60 sobre todo, de decir, listo, o sea, no creo en esto porque no quiero indagar. Me interesa más la otra línea y no me da el cacumen para tanto, entonces me voy a decantar directamente por la rama científica exclusiva. Y no como tantísimos curas católicos que hemos tenido que tenían la rama científica, por supuesto, lo que hemos hablado, de el que el del Big Bang. Eh, Sí, ¿Cómo es? ¿Cómo jesuita, era? Carreira, ¿sí? Ok. Padre Carreira, o el creador del Big Bang, George Lemaitre, George, belga. George Lemaitre. ¿No te parece que hay... Yo he conocido bastantes personas de estas. O sea, gente muy científica que le dice, pero ¿de verdad lo has pensado, lo has analizado? Y no. O sea, al final hay alguno que tiene la capacidad de decirte, pues mira, la verdad es que no. O sea, es que ahora que me lo estás diciendo, como tú dices muchas veces, hay católicos que no saben defenderse. O
sea, cuando les empiezan a atacar, les atacan con 4 tonterías y si no tienes ciertas herramientas, pues al final te ganan. Pero si tienes 4 herramientas más, es que a veces es muy fácil pararle los pies. Yo he hablado con muchísima gente muy culta y digo, joder, ¿cómo es posible que yo a este tío le pare los pies en 5 minutos, en 5 segundos, con 4 frases? Y se te queda allí y dicen, ah, bueno, es que eso ni me lo había planteado. Y dices, coño, entonces eres ateo agnóstico porque no te ha dado la gana ni siquiera dedicarle 2 minutos a Dios. Creo, no lo sé. Sí, yo creo que decía eso de los pisos, ¿no? Eh, si tú estás decidiendo si crees en Dios o no con la inteligencia, pues bueno, si miras el porcentaje de premios Nobel de ciencia que son creyentes, pues es muy superior al de los no creyentes. Pero eso no es significativo, creo yo. Ok. Creo que lo más significativo es lo que digo del ambiente, que la mayoría de la gente es muy poco valiente. Hay gente más valiente, pero no todo el mundo se atreve a, como Don Quijote, a enfrentar el ambiente y a que se burlen de ti y a que se aparten de ti y quedarte solo. No se ajusta a bueno, ese es un motivo. Pero ya sabes que en el libro ese que escribí puse los 3 grandes motivos que causaron o que fueron alimentando el abandono masivo de la gente de la fe cristiana en Europa, en Occidente. Y para mí eran 3 fundamentales, hay más, ¿no? Pero 3 fundamentales. Uno de ellos era la moral sexual. Como es un tema delicado y personal, pues la gente bien educada no suele hablar de eso, pero la verdad es que la gente estaba harta de estar ahí conteniendo sus impulsos y todo eso. Sobre todo cuando se prohibieron los anticonceptivos y demás, ¿no? Por parte de la Iglesia en los años 60. La segunda es la culpa, la predicación de la culpa, el pecado, la culpa, el pecado, la culpa, y eso es como una losa que tienes encima de la cabeza y que no quieres tener. Y luego está la horrible doctrina sobre el infierno. Esas 3 cosas han hecho abandonar masivamente a la gente de la fe porque son cosas que causan mucho sufrimiento y bueno, pues parece que las autoridades de la Iglesia Católica no han sabido reaccionar al respecto y no sé. Por ejemplo, lo del celibato. Lo del celibato es un espanto, o sea, es un espanto. Tengo algún amigo psiquiatra que ha trabajado con gente de monjas, de conventos y tal, y lo pasan fatal, lo pasan fatal. Es, coincido en todo. Me recuerda, mi padre siempre me decía, muchas veces, lo decía en broma, pero lo decía en serio. Él decía que parte de la conquista de América Latina se hizo por los españoles que se metían en los barcos para poder venir aquí y tener una libertad sexual que no había en España. Y por él me decía, es que era tan absurdo todo lo que había y teníamos la cabeza tan... Si incluso yo, en mi época joven, tuve ahí líos mentales enormes y tal, y luego lo pensé y dije, oye, pues vete a saber si no habría alguno que dijera, mira, yo me subo al barco, estoy hasta las narices de no poder aquí solventar los impulsos que mi cuerpo me permite, supongo que dependiendo de en qué zona vivieras. Mira, Lo que pasa es que yo sospecho que en el mundo ese del siglo XVI no eran ni mucho menos tan puritanos como la iglesia de finales del XIX, principios del siglo XX, o las iglesias, también las protestantes. Lo digo porque cuando tú lees la historia de Hernán Cortés, por ejemplo, pues ese era un ya sabes qué brava. O sea, eso vamos, se fulminaba todo lo que se movía. Y como él, todos sus amigos y todo eso. Y luego en los tercios de Flandes, los famosos ejércitos, los tercios de Flandes tenían prostitutas que iban allí y tenían un cura y tenían prostitutas. Porque es que los reyes católicos, que no se llamaban católicos por nada, eran muy católicos, pues se dieron cuenta del problema y para evitar que hubiese epidemias de sífilis, gonorrea y todo eso, ellos se encargaron de gobernar una serie de lugares donde la gente se desahogase. Y eso era la corona quien lo llevaba, o sea que... Entonces, en fin, pero de todas maneras,
Yo creo que esos son muy buenos motivos. Son uno de los muchos que hay, ¿no? Luego está la cosmovisión cristiana que se ha formado con las escrituras de la Biblia, que se terminaron de escribir hace 20 siglos, más o menos, pues eh, es una cosmovisión que ya las cosas nuevas que han descubierto los físicos, los astrónomos, los biólogos, los químicos, pues esas cosas hay que incorporarlas. Y no se puede leer el relato de Adán y Eva como si fuese un relato científico de que Dios creó el mundo en 6 días, porque la gente sale corriendo, con lógica. Son una serie de motivos que hay para que la gente haya abandonado la fe. Pero vamos, sobre todo creo yo, la más importante es el ambiente. El Bien, niño sale del colegio de curas, va a la universidad y ahí se encuentra otro discurso. quiero terminar con que también salía con Carlos Blanco, porque me he empeñado en desglosar lo que había ahí y quiero terminar con esta. Él dice también en algún momento que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado. Lo hemos comentado, no vamos a volver porque ya tienes 2 entrevistas con nosotros que hemos hablado de algunos otros aspectos. Por ejemplo, el lapsus de dónde vino la vida y tal, que sí, el caldo primigenio, que no está nada claro de dónde narices hemos salido o si de la panspermia. Que yo creo que no se tiene nada claro al final, pues tú también lo crees, ¿no? Pero bueno, sí, está muy claro que no sabemos. está claro que no está claro. Pero al final, vamos a ver, el mundo sorprende en cualquier lado. Una hoja, tú eres biólogo, o sea, es que agarras una hoja al microscopio, una hoja, la que te dé la gana, al microscopio. Yo veo la grandeza de Dios ahí. Entiéndase Dios no como el Dios católico, ni como Buda, ni como el tal. Veo un ser superior, infinitamente superior, porque se ve, o sea, es que se ve en una hoja, se ve en un atardecer, se ve en el ADN, se ve en el mar, se ve mirando al cielo. Lo hemos hablado muchas veces, o sea, si tú miras al cielo, que es donde el cerebro del ser humano se pierde, los mismos astrofísicos dicen que es imposible, o sea, que tú miras ahí y las distancias son tan absolutamente inmensas que el cerebro se pierde, por eso se inventan esos nombres tan extraños de años luz y no sé qué, porque el cerebro no da para más y tampoco te da para entender el año luz ni nada. Entonces, cuando tú miras el cielo en la noche estrellada, intentas entender que cada lucecita de esas que está ahí está a una distancia que tu cerebro no, y que aquello es tridimensional, no es plano. O sea, el cerebro se pierde. Yo necesito 20 minutos nada más para que se pierda. O sea, me siento ahí y se perdió. Y lo sigo consiguiendo con 52 años. Hago así, pluf, y me pierdo. Me recuerda muchísimo a la peli esta de Contact, que me chifla. La muchacha trabaja fantástico. Siempre me ha encantado la muchacha. No sé si te acuerdas de ella. No. Contact está basada en una novela. No me acuerdo. Es una... Joder, pues si no, la tienes que haber visto. Si no la has visto es muy importante. Llegan unos marcianos, o sea, llega un mensaje a una a una antena de estas gigantescas de radio, lo ve una científica, Judy Foster es la científica, y ella está casada o había estado casada con un pastor protestante, y entonces no la dejan ir ahí porque ella dice que no cree en Dios y tal, y no te lo desgloso. Ya me acuerdo. El final es apoteósico. El final es para verlo 42 veces cuando sale ella llorando y tal. Bueno, pues ese cosmos que se describe ahí, eso que hay ahí, que choca con el pastor protestante, que le dices, joder, pero es que tú no lo ves, y al final ella se convierte, dice, ya, pues ahora yo ya sí, ya empieza a creer. Hay algo, ¿no? A ver si eres capaz tú de explicarlo, porque sé que te ocurre lo mismo que a mí, que hay veces que simplemente es pararse, contemplar, pero no en plan, me voy a poner en plan Buda a ver si me hago una estatua ahí durante 40 años. No, o sea, es sentarte, es mirar, es agarrar un microscopio y dices, el mundo está tan bien diseñado, no hace falta ser científico cuando te dicen que si hubiera pasado tal cosa de la gravedad no estaríamos o la luna se hubiera ido. No, es que todo a nuestro alrededor da un halo de superioridad
que te sientes diminuto. El otro día en un YouTube, no sé decirte cuál es, no me acuerdo, pero se me ha quedado grabado, alguien explicó esto. Me dijo, si yo voy andando por el campo y me encuentro un trozo de piedra plana que tiene unas rayas colocadas en un cierto orden y que se repiten según un determinado ritmo, pues yo no sé qué es eso exactamente, pero tiene toda la pinta de que alguien lo ha escrito, porque algunos de los signos se repiten y parecen que a veces forman grupos de signos la misma palabra otra vez dicha. Esto, a ver si va a ser un mensaje, ¿no? Y puede ser que no lo puedas traducir como los primeros que estudiaron los yacimientos egipcios, que no sabían traducir aquello, ¿no? Y eran unos dibujos ahí, pero evidentemente es una escritura. Pero si tú encuentras pues una tablilla cuneiforme, por ejemplo, con 15 tipos de signos distintos que se van repitiendo y formando palabras y formando grupos, eso no es casualidad. Eso no ha sido la lluvia que cayó de una manera que no. Alguien ha estado escribiendo ahí algo. Otra cosa es que tú no sepas leerlo. Y entonces tú coges, por ejemplo, el ADN. El ADN contiene mensajes complejísimos escritos con un idioma que tiene nada más que 4 letras. 5 si juntamos el uracilo del ARN. En principio 4 letras. 4 letras que son las 4 que están en el ADN. Y con eso se va formando mensajes complejísimos. Pero tiene 4 letras, tiene palabras, tiene... Eso se ha formado así por azar. Algunos han querido calcular la probabilidad de que el ADN haya surgido por azar, como el caldo primordial y todo eso, ¿no? Y han calculado que me parece que era algo así como una posibilidad entre 10.000 millones, o sea, una cosa que es prácticamente absurda. Pero sin necesidad de cálculos racionales así, de una manera intuitiva, como Messi sabe qué jugada tiene que hacer, tú miras una hoja y te das cuenta de que hay un orden pero alucinante, o sea, que tú no podrías reproducir, tú no podrías hacer una hoja, solo puedes intentar copiarla o dibujarla, pero la hoja no la puedes hacer, eso es... y si coges, no te digo si coges un insecto y lo miras con una lupa y dices, bueno, pero ¿qué es esto? Sí, tiene una serie de artilugios y de cosas aquí tremendas. No, es que la evolución ha ido poco a poco formando y tal. Ese es nuestro discurso, sí, pero es que hay cosas que la evolución no puede haber hecho. Supongamos que sí las hace, ¿no? Porque estamos con lo de el ajuste fino y tal, que se discute mucho. Lo que está claro es que durante muchos años, décadas, los físicos ateos defendían que el universo es eterno. Nunca se creó y nunca se destruirá. Y en el colegio te lo enseñaban así subliminalmente diciendo, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Mentira. Ahora sabemos que comenzó. Y también sabemos que se va a destruir. Por la segunda ley de la termodinámica, la materia se irá poco a poco deslavazando y también se destruirá el universo. El universo comenzó a existir y ahora pues el ateo tiene que construir otra visión del mundo no religiosa para explicar el mundo tal y como es. Ya sabes la anécdota que me gusta mucho repetir el gran enemigo del padre Lemaitre, que fue el autor de la teoría del Big Bang, pues era un astrónomo inglés, se llamaba Fred Hoyle, y este tenía un programa de radio solo para atacar a Lemaitre, ¿no? Y ponerla a parir y tal. Pero poco a poco se fue cambiando y no se hizo religioso, pero se hizo teísta, decía él. Yo creo que hay una inteligencia en el universo, hay algo así. Porque de lo contrario sería como creer que alguien tira al aire con gran potencia las piezas de un avión enorme y cuando las piezas caen, que nadie haga nada, se forma el avión y ya te puedes montar y todo. Eso no funciona así. No funciona así. Pues con estas palabras... Dime. Nada, yo
Pues con estas palabras que has sabido expresar bastante mejor que yo, Mario, pero que yo creo que todos tenemos en mente, yo creo que la entrevista está muy bien, hemos estado una hora charlando. Yo siempre digo en este canal que yo no intento convencerles a ustedes de nada, pero por favor, no sé, uno tiene que crear frases en su vida para volverse inteligente. La mía yo creo que va a ser: no caben trincheras. Por favor, no caben trincheras en nada. Es decir, no sean agnósticos, no sean ateos, no sean seres pensantes, razonen. Aquí está una idea de una persona que es más creyente que yo, o que tiene esa capacidad, o que tiene esa fe, o que le ha llegado ese don, como lo quieren llamar ustedes. Alguien como yo, que está en proceso, no sabe de qué, y ahí llevo 52 años, ya veremos hasta dónde llegamos, pero cavar trincheras, dedicarte a intentar saberlo todo y a todo ponerle blanco o a todo ponerle negro es un absurdo. Entonces, razonen ustedes esto, agarren eso, agarren una hoja, agarren un microscopio, agarren con el celular unas lupas chiquititas que venden que se ponen en el celular y busquen una hormiga. Una hormiga. Y si buscan una hormiga en un arbolito ahí en la maceta del jardín de su casa, o sea, van a ver ustedes que en el jardín de su casa, como en Hombres de Negro, que van buscando la galaxia y la galaxia está en el gato que la lleva en el collar, y entonces dicen: es que ustedes los humanos el tamaño, todo lo basan en el tamaño. Váyanse a que hay una selva ahí en el jardín, busquen un hormiguero, vean, yo no sé, si no hay algo, no puedo entender otra cosa. Entonces, razónenlo, búsquenlo, y luego ya, si estamos equivocados, nos escriben debajo. Sobre todo a Mario. Mario, eres tonto, no te enteras de nada. A mí no, porque soy el líder del programa. Y nosotros después le respondemos debajo. Estaré encantado Bien. Mario tiene un canal que se llama Abadía Laica, que les dejo debajo el enlace, pero a veces, como entrevisto a tanta gente, se me olvida, porque igual grabo hoy y no subo Entonces, si se me olvidara y no estuviera debajo, recuerden, buscan Abadía Laica, no tiene mayor historia, todo seguido, Abadía Laica. El libro, ¿por qué se vacían las iglesias? Es estupendo. O sea, si tienen las dudas que yo tengo y que les he transmitido aquí, y mucha gente las tendrá, les aseguro que esto les va a bajar un montón de esos problemas. Y no se lo crean, como yo la primera vez que lo leí, cuando me llegó, me lo mandó Mario desde España. ¿Por qué se vacían las iglesias? No es un libro, ni muchísimo menos, que puede parecer, a lo mejor dice, bueno, es anti-iglesia, anticatólico. No, es todo lo contrario, es un intento desesperado de levantar la voz y decir: por Dios, mejoremos esto para que no haya esta sangría de creyentes que se nos están yendo por ciertos errores que he detectado a lo largo de mi vida, porque ha sido biólogo y ha sido profesor de religión. Gracias a Mario, como siempre, es un placer hablar contigo. Igualmente un placer. Gracias a todos los que estáis ahí, el canal es lo que es gracias a vosotros, cada vez vamos subiendo más y será que algo estamos haciendo bien, y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.